El magnífico discurso que ha dicho Eduardo Arias, que ha pronunciado Eduardo Arias, sobre la posición de la España en marcha ante el fenómeno no de la inmigración, sino de la invasión masiva de nuestro territorio, no me queda otra cosa que esbozar un pequeño mosaico, esbozar brevemente un mosaico sobre la realidad española. Mosaico que resulta deprimente, porque deprimente es los resultados a los que conduce. En ese mosaico voy a anunciar 4 apartados. Uno es el fenómeno de la invasión masiva a que estamos siendo sometidos. Otro es el fenómeno de la realidad social y económica española, con una grave tasa de paro y una grave tasa de carencias en sistemas sociales y sanitarios. Un tercero es la rebelión a que están siendo sometidas actualmente, aunque está protagonizando actualmente la extrema izquierda. Y un cuarto es la corrupción política de nuestro sistema. Con respecto a la invasión masiva, que no hay inmigración, el tema de la inmigración lo ha dejado perfectamente claro Eduardo, con todos los problemas que acarrea y con todas las personas que sobran en una nación que tiene más de 5 millones de habitantes, de parados, con el tema actual de las invasiones, del ataque a nuestras fronteras, no es ya un problema de inmigración, es un problema de invasión. Desde el año 2005 se viene produciendo en las fronteras del sur, concretamente en Ceuta y Melilla, un nuevo sistema, una nueva estrategia que es la avalancha masiva. Los puestos fronterizos se ven arrollados por auténticas batallones de extranjeros, de subsaharianos, que entran en tropel y que arrollan lo que se pone por delante. En el año 2005, el entonces presidente Rodríguez Zapatero tuvo que acudir al ejército para tratar de proteger esas fronteras, para tratar fingidamente de proteger esas fronteras, porque no se dotó al ejército de los medios propios que tiene para hacerlo. Se les dieron unas porras, se les puso dispersos a lo largo de la valla y con ese sistema era imposible. Saltaban la valla, entraban, arrollaban y simplemente ignoraban a los legionarios que estaban allí puestos. Hubo 20 muertos en aquellos incidentes, en aquellas sucesivas oleadas. Pero entonces el Partido Socialista no protestó, porque era él el que asumía la gestión. Entonces quien protestó fue el Partido Popular. Ahora se han invertido la situación. Gobierna el Partido Popular, se producen las avalanchas y quien protesta es el Partido Socialista. Porque ni uno ni otro tienen conciencia de Estado, solo tienen conciencia de partido y de sus intereses partidistas y electoralistas. El 6 de febrero de este año, es decir, hace escasamente nos llega a 2 meses, la Guardia Civil divisó a las 5:30 de la mañana como desde los montes próximos a Ceuta pasaban entre 400, un contingente entre 400 y 500 individuos, jóvenes, fuertes, robustos, que en tropel se dirigían hacia el puesto fronterizo. Puesto fronterizo que permite la entrada y salida de mercancías entre Marruecos y España. Como vieron que no podían superar el control de gendarmes marroquíes y de guardias civiles españoles, corrieron a lo largo de la línea de la valla metálica y al ver la altura que tenía, volvieron sobre sus pasos, sobrepasaron, llegaron otra vez al puesto fronterizo y en masa arrollaron a los gendarmes. Los gendarmes marroquíes se retiraron, porque en definitiva pensaron, a nosotros qué nos importa lo que hagan en España. Se retiraron y dejaron a la Guardia Civil. En esa entrada masiva, en ese tropel, se produjeron 4 muertos por aplastamiento de los subsaharianos sobre los propios subsaharianos sobre los que pisaban. 150 de esos inmigrantes o 200 dieron la vuelta por el espigón, entraron en balsas fabricadas artesanalmente y en ruedas y se ahogaron tratando de dar la vuelta al espigón y entrando por la playa del Tarajal. La Guardia Civil se limitó a lanzar botes lacrimógenos y pelotas de goma al agua. Sin embargo, los muertos que se produjeron fueron 11, por ahogamiento esta vez. Por ahogamiento, por la imprudencia que habían cometido los propios inmigrantes. Ninguno fue por una contusión de la Guardia Civil, ni como consecuencia de balas, ni de golpes, ni de ningún tipo de acción que pudiera ser considerada como criminal por parte de la Guardia Civil. Sin embargo, al día siguiente, en el Congreso de los Diputados, clamaban los grupos de la oposición, fundamentalmente el PSOE y Izquierda Unida. Y el gobierno echaba balones fuera.
hablaba de que, bueno, de ahogamientos que no habían tenido nada que ver, hablaba de que algún guardia civil se le había podido ir la mano lanzando las pelotas y que ellos jamás habían autorizado el uso de material antidisturbio. Es decir, se descargaban ellos de la culpa y la hacían recaer sobre los guardias civiles que están allí cumpliendo un deber que les impone la Constitución y las leyes. Es lo mismo que ha hecho el gobierno actualmente con los incidentes del 22 de marzo. Ese efecto llamada, como ha dicho muy bien Eduardo, se produce un efecto llamada. Los inmigrantes piensan, entrar en España es fácil, permanecer es fácil y que no seas expulsado resulta imposible. O sea, que seas expulsado resulta imposible. Han sido ingresados en los CEPIs, en los centros de retención temporal de inmigrantes, y de allí aplauden a otros inmigrantes viendo cómo saltan otra vez la valla. ¿Por qué? Porque saben que se van a quedar. Los llevan a comisaría, se niegan a dar su identificación, porque actúan con malicia. Aquí se habla, pobrecitos vienen a buscarse la vida, pobrecitos vienen a vulnerar nuestros derechos y con malicia ocultan su identidad y el país de que proceden porque saben que de esa forma no podrán ser repatriados. Es decir, ellos no son personas inocentes, ellos son gente que antepone su propio interés al interés de una nación soberana. Y aquí no vienen los más pobres, vienen los que han podido vender tierras o los que han podido traficar con drogas, porque el viaje a las mafias cuesta entre 6.000 a 20.000 euros. ¿De dónde va a sacar un africano 20.000 euros si no con corrupción o con maldades? Aquí no vienen los pobres. Los verdaderamente necesitados se quedan en su país. Aquí vienen las mafias, jóvenes, fuertes, vigorosos. Atacan, como ha dicho Eduardo, entran con coches, embisten a la Guardia Civil, los hieren y los atropellan. Muy bien, frente a eso, ¿cuál es la postura de la casta política española? La crítica a la Guardia Civil. ¿Y cuál es la postura del gobierno que debería defenderlos? El echar balones fuera. Eso es uno de los contingentes. Tan es así que es el efecto llamada, que desde el 6 de febrero hasta ayer mismo se han producido una decena de avalanchas. En algunos casos han entrado cientos de ellos. Cientos en un caso más de 400. El propio 28 de marzo, es decir, ayer, se produjo un ataque por parte de 800 inmigrantes, esta vez en Melilla. Bajaron del Monte Gurugú, que fue escena en su época de hazañas épicas de los soldados españoles luchando contra los rifeños, bajaron en masa, atropellaron y esta vez no consiguieron entrar. La Guardia Civil ya no usó material antidisturbio, ahora los han dotado de unas especies de gases como de defensa personal y se limitan pues, a rociar como pueden. Bueno, si pueden parar lo paran y si no lo paran. Como muy bien dijo el presidente de la Comunidad Autónoma Melillense, pues deben llamar a los guardias civiles que manden azafatas y que nos acompañen a hoteles de lujo, porque es lo único que nos queda. Y este efecto llamada se va a volver a producir. Los CETI ya ni siquiera retienen a los inmigrantes. Ayer, cuando se estaba produciendo la avalancha de 800, es tremendo, eso es un batallón de 800 personas, 100 inmigrantes que ya habían conseguido pasar días anteriores y que estaban en el CETI, abandonaron el centro de reclusión, se fueron a la valla a aclamar a sus compañeros. Porque esto es, perdónense la expresión, el cuello de la Bernarda. Esto hacen, entran y salen como si fuera una casa de putas. Este es uno de los aspectos. El otro fenómeno que compone el mosaico es el desafío separatista que está lanzando Artur Mas. Nos ha fijado para el 9 de noviembre una consulta soberanista. El gobierno, en una acción, bueno, es que yo no sé cómo calificar, bueno, la más miserable, pero bueno, por lo menos es una acción jurídica, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la consulta soberanista que en realidad es consulta separatista. El Tribunal Constitucional se pronunció con una sentencia hace un par de días. Dictó una sentencia en la cual dijo que la consulta era ilegal, que un gobierno autónomo no tiene facultades para convocar un referéndum, que pertenece exclusivamente al gobierno de la nación y que solo hay un sujeto jurídico y político de soberanía nacional, que es la nación española, que es en la que se funda. El artículo 2 de la Constitución establece que la Constitución se funda en la indisoluble unidad de la nación española, padre común indivisible de todos los españoles. Pues bien, Artur Mas decide que no va a respetar la consulta soberanista y que se va a convocar el referéndum. ¿Qué hace frente a ese nuestro gobierno? Como ha hecho con la Guardia Civil, como ha hecho con la UIP y como hacen todo. Decir que ya salvará el escollo cuando venga.
¿Qué hace la cúpula militar? El ejército, que es el que es garante de la unidad y la integridad territorial de España. Mirar para otro sitio, pues estará comiendo el nabo a alguien porque es lo único que sabe qué hacer. Hay un tercer recuadro en ese mosaico, que es la situación política y social de España. Hace también 2 o 3 días, porque estos días han sido clarificadores para todo, hace 2 o 3 días sale el informe sobre la pobreza infantil en España. Alcanza el 34% de la población infantil española. El 34%, más de un tercio. Solo hay un país que tiene más pobreza infantil en Europa, que es Rumanía. Nosotros, de pasar de ser la octava potencia industrial y económica del mundo, hemos pasado a tener un problema de pobreza infantil. Hay 1.700.000 familias españolas que, pese a tener trabajo, sus salarios son tan bajos que no pueden atender a sus recibos generales ordinariamente. Se producen unos atrasos en los recibos, porque, como muy bien ha dicho Eduardo Arias, lo que están haciendo es igualar por abajo, no por arriba. Lo que están haciendo con la inmigración es romper el mercado laboral y tirar al suelo las condiciones laborales que tantos años nos habían costado para conquistar a los españoles. Ese es uno de los casos. 1.700.000 familias no atienden regularmente sus recibos. Y 1 millón de familias más, además de ese 1.700.000, carece absolutamente de ingresos. Y frente a esa solución, nos dice el gobierno que empiezan los brotes verdes. Ellos, que tanto criticaban los famosos brotes verdes de Zapatero, nos hablan de los mismos brotes verdes. Brotes verdes que solo verán ellos, porque no vemos los demás. Exactamente. Hay una tercera parte en ese mosaico, y es la corrupción política. Esa misma clase política se llena los bolsillos a la vez que se empobrece el país. La jueza Laya ha impuesto una fianza personal de 29 millones de euros a la individua esa Malena, la famosa Malena Álvarez, que es una auténtica tuercebotas, que ha sido, ¿cómo es posible que una tía que ha tenido solo cargos públicos haya alcanzado un capital que supera los 30 millones de euros? ¿Cómo es posible? Robando, claro, si es que no hay otra forma, robando como el rey hasta el último de los miembros de la clase política. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que cobre 23.000 y pico euros, casi 4 millones de pesetas al mes, por cargos que deberían ser gratuitos? Eso es lo que hace la clase política. Nos queda una cuarta parte, un cuarto aspecto, que es la rebelión de la extrema izquierda. Es cierto que es legítima la rebelión cívica contra la situación actual española. Es cierto que es legítima. Ha llegado un momento en que solo cabe la rebelión cívica y ética contra la situación política, que no hay forma de cambiar si no es en la calle. Porque los políticos son sordos a las reivindicaciones de los pueblos. Se envalentonan, mandan la UIP, que tan débil su actuación tan débil fue el 22 de marzo, se ensaña con pobres desgraciados cuando se les saca, con desahuciados, a los que sacan a patadas y a golpes, y sin embargo reprimen con muy poquita energía las marchas de los violentos, porque los violentos se defienden y los desahuciados no. Hemos visto en esta rebelión, que vuelvo a repetir, es legítima, hemos visto que se ha convertido en rebelión antinacional. La extrema izquierda, desde el 15 de marzo, desde las elecciones anteriores, desde las famosas elecciones del 2011, del movimiento 15J, desde entonces ha venido una escalada de violencia que desafía las instituciones del Estado, que va a tomar la calle, le guste o no le guste a la clase política, y frente a la cual tenemos que oponernos. Las últimas manifestaciones, el último movimiento del 22 de marzo, empezó con una quema de la bandera nacional al grito de "Caña España". Nosotros estaremos tanto frente a la corrupción del sistema como frente al carácter antinacional de esa rebelión, porque nosotros queremos protagonizar una rebelión diferente, la rebelión patriótica, social, la rebelión de los nacionalistas contra la clase, contra los que acaparan el poder en las instituciones públicas y contra los que se ponen en las calles, la subversión comunista izquierdista en las calles frente a la nación española. El 22 de marzo hubo un auténtico choque entre dos fuerzas, la UIP, formada por 1.700 agentes, y 1.500
subversivos que vinieron 400 de Resistencia Galega junto con otros colectivos más que alcanzaron 1.500 activistas. Todos hemos visto esas escenas, una tras otra, y cada vez son más alarmantes. La policía estaba desbordada totalmente. Llegó un momento en que incluso abandonaba los escudos y retrocedía y huía. Hemos visto a esas policías correteando entre grupos porque iban a ser linchados. Hemos visto arrancar adoquines, lanzárselos a la policía, acorralarlos, romper los escudos, tirarlos al suelo, y simplemente ha faltado que les roben las armas. Y frente a eso, ¿qué hizo la delegada del gobierno? Pelearse con el director general de la policía. Cada uno mantiene una versión. Unos dicen que es el director general ella dice, la delegada del gobierno dice que es el director general de la policía el que no dio los medios, o sea, las órdenes precisas para que el dispositivo policial actuase. Y el director general de la policía dice que ha sido ella. Hoy hemos visto, pues son impresentables ambos. Hoy hemos visto a Cosidó, el director general de la policía, que tiene una pinta de majadero que no puede con ella, es un tonto del culo, y lo ves rodeado de un par de comenados de directores de la policía, porque no se pueden llamar de otra manera, diciendo que no van a aceptar que las calles de Madrid no van a quedar en manos de la izquierda. Te lo dicen después de lo que hemos visto. Pero ¿quién se va a creer eso? Hoy mismo hay 3.000 manifestantes en las puertas del Congreso sin ningún tipo de permiso ni ninguna comunicación, pidiendo la cese de la monarquía, que por nosotros ojalá cesara hoy mismo, y sin que nadie los reprima. Volverán a montar incidentes, volverá a haber cargas policiales y ya veremos en lo que acaba. A nosotros nos ha costado 2 convocatorias celebrar esta, porque decían que porque hubo 25 personas que se acercaron al Centro Social Potenquín el 12 de enero, no podíamos nosotros manifestarnos el 8 de marzo porque había un precedente de violencia. Cuando ni los 25 personas que se acercaron al Centro Potenquín eran nuestras, nosotros no tuvimos nada que ver en esa convocatoria. Esa es la doble vara de medir que tiene el gobierno frente a los que usan la violencia y frente a los que cumplimos la ley. Pues si esa es la vara de medir, tendremos que empezar a pensar que el camino es la violencia y no el cumplimiento de la ley. Frente a este mosaico nos encontramos ya lo último, la inacción del gobierno. Inacción que es solo palabras y descargar sobre los servidores de la ley el peso cuando suceden las cosas. Ellos le echan la culpa a todos, a la Guardia Civil por usar material antidisturbio sin permiso, a la UIP si lo hace mal porque lo ha hecho mal, y si usa el material antidisturbio porque se ha excedido. Bien, nosotros avisamos, el 9 de noviembre hay una convocatoria, la convocatoria soberanista, porque Artur Mas no ha respetado la resolución, la sentencia del Tribunal Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional le han advertido de las graves consecuencias de ese incumplimiento. Puede incurrir en un delito de sedición. Nosotros advertimos, estaremos atentos a las medidas del gobierno. Si el gobierno toma las medidas pertinentes e impide la consulta soberanista, estaremos quietos. Si el gobierno no impide la consulta soberanista, la impediremos nosotros. Estamos dispuestos a recorrer los colegios electorales abortando esa consulta. Lo advertimos ahora para que quede claro. Con permiso o sin permiso, no se celebrará la consulta o se dará bajo graves disturbios. Y a partir de ahora, ese es el camino que tomaremos. O se cumple la ley para todos o no se cumple para nadie. Nada más queremos decir eso. Os agradecemos la asistencia bajo la lluvia. Os agradecemos vuestro entusiasmo y os pedimos que estéis atentos a las consignas para el 9 de noviembre. Camaradas, patria o muerte, ¡arriba España!